¿Sí se me escucha bien? Bueno, perfecto. Es un gusto estar aquí. Yo soy Juan Carlos Fernández, soy biólogo de la Universidad de Guayaquil. Tengo una doble maestría, una en biología, en otra en microbiología, y tengo un doctorado en genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 2017 yo comencé a iniciar cátedra como docente investigador en la Universidad de Espíritu Santo, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Trabajamos muy duro y eso vamos a hablar un poco en esta charla. Posteriormente fui el coordinador del área de biología molecular en Laboratorios Interlab y ahora soy profesor asistente de la Universidad Mohamed VI Politécnica y trabajo para el Centro de Genómica Africano en Marruecos. Y asimismo soy docente de tiempo parcial e imparto la cátedra de microbiología y parasitología, y aquí tengo algunas de las víctimas que nunca se retiran. ¿Por qué no se retiran? Siempre digo que se retiran. Entonces, pues no me hacen caso. Los de molecular siempre se asustan, pero bueno, la microbiología ya van curados. En fin, tuve un balde de nostalgia escuchar al doctor Gómez, porque igual prácticamente fue escuchar a mi padre, como decía Esteban. Mi papá no es que se fue a compartir a Río, que nunca regresó, sino que él ya goza de la presencia del Señor. Entonces me dejó en la dura tarea de ser mejor que él. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es un poco, como el título dice, es todo acerca del microbio, es todo acerca del microorganismo. Y hay que entender un poco el contexto de lo que nosotros estamos viviendo o hemos vivido acá. Y ese es un ejemplo súper interesante, que es lo que hemos visto en las pandemias a través de los tiempos. Pero si tú te das cuenta en las pandemias que han sido hasta cierto punto más protagonistas, vemos que entre los microorganismos o los organismos que están presentes, las que son bacterias y virus siempre están a la palestra, ¿ya? O tienes, como decía el doctor Eduardo, tenemos en un principio aquellos que tienen un vector y un reservorio, como en el caso de la peste con la pulga, o tenemos un medio de transmisión en el caso como es el cólera, que es el agua, o en medio de las partículas que uno puede estar dispersando en un momento de conversar con lo que es SARS-CoV-2, influenza y todos sus amigos virales. Pero estamos hablando de parasitología, y cuál es la posición, cuál es la capacidad para poder entender cuán importante puede llegar a ser un parásito en la pandemia. ¿Podemos tener una pandemia de parásitos? ¿O cuál es el stand, o cuál es la ubicación entre bacteria, parásito, virus? Pero, honestamente, bueno, puedo decir, los parásitos son tan humildes en este aspecto, de que, por ejemplo, en este caso, como vimos en el caso de oncocercosis, el ciclo biológico que tú puedes tener de este bicho, al ser restringido o ser restricto a un solo humano como único reservorio, puede que hace o permite que su propagación o su efecto pandémico fuera no tan brillante. Y es más, como ven en esa gráfica, en ese estudio realizado para SARS-CoV-2, vemos en el odds ratio, vemos todos los que se están yendo para la izquierda o la derecha, vemos que incluso en los que dicen las especies de parásito en las últimas filas, vemos que aquellas personas que tenían SARS-CoV-2 y que tenían esa infección de esos parásitos, ellos le otorgaban una protección para no desarrollar COVID severo. Como vimos en pandemia, la presencia de SARS-CoV-2 y aquellas personas que estaban más ricas, overweight, obesity, o sea, aquellos que tenían sobrepeso, obesidad, tenían un factor de riesgo para poder desarrollar COVID severo. Es más, además de que los parásitos son malos para hacer pandemia, tienden a ser protectores cuando tenemos otro tipo de infección. ¿Ok? Entonces, si seguimos en el punto de pandemia, ya vemos que los parásitos vienen a ser hasta ciertos puntos amigos para defendernos en pandemias. Ahora, ¿quién queda? Pues el virus o la bacteria. ¿Cuál es ese orden? ¿Quién va primero? Entonces, no son los virus. Son que las futuras pandemias van a ser ocasionadas por bacterias y no virus. ¿Por qué? Y aquí entramos un poco a la biología molecular, que a algunos le da como, y especialmente a los que vieron molecular conmigo, como que les agarra ahí un escozor en la parte de atrás del páncreas, por ahí. Entonces, es que claro, la característica molecular de que las bacterias pueden ser por medio de transformación genética, o sea,
son las chamberas del pueblo. Cuando veo un caso de ADN, lo incorporo en mi genoma. O te veo que estás sufriendo por un antibiótico, toma, te replicas este plagio o este pedazo de gen que te va a dar resistencia. Entonces la colaboración que tenemos como microbiota en este aspecto va a permitir que se creen las superbacterias. ¿Qué son las superbacterias? Las superbacterias son aquellas bacterias que van a tener diferentes mecanismos para poder responder a diferentes inputs, o sea, va a ser resistente a cualquier fármaco. Es como un super Rambo, ¿ya? Hasta machete, hasta tenedor de plástico, pero tiene cualquier cosa para poder defenderse. Y eso ocurre, y ese impacto de estas superbacterias va a permitir, como vemos en la parte superior izquierda, derecha del gráfico, que la mortalidad de estas para el 2050 va a aumentar hasta 10 millones de muertes, etcétera, etcétera. Y que una de las razones para poder tener esta proliferación de superbacterias es el uso indiscriminado de antibióticos. O sea, ustedes son testigos de que incluso alguna vez ustedes ni siquiera han terminado un esquema de antibiótico porque ya el tercer día ya me siento mejor y ya listo, ¿verdad? Entonces no nos hagamos los desentendidos, ¿vale? O van a ver en sus casos cuando estén prescribiendo a sus pacientes diciendo, no, doctor, ¿para qué tomarme una cada 8 horas? Me tomo las 3 al mismo tiempo para tener más fuerza. O me la tomo 2 horas antes para ver si sorprendo a la bacteria y la mato. O sea, van a escuchar muchas de esas historias. Pero la ayuda de la biología molecular va a permitir descubrir nuevas estrategias, por ejemplo, nuevos antibióticos o fagoterapias o nanopartículas o nuevas formas de poder combatir. O sea, echa la ley o echa la trampa de las bacterias para poder tener este mecanismo, tenemos nosotros la oportunidad de poder enfrentarnos. Entonces, hablando con Cerca Wolbers, yo dije aquí, cuando vi que en la lista estaba el doctor Gómez, yo, ¿para qué ponerme a escribir o describir lo que es el Oncocerca? Porque al final vamos a tener toda esta presentación que tuvimos previa. Y es más, cuando le dije a mi mamá puso su corazón, ay, mi hijo, por favor, busca las cosas de tu papá, las fotos. Y mamá, no voy a hacer, porque al final, primero, no creo que ni aquel sabía el cuaderno, porque yo iba a estar como un tendido. Y segundo, si tenemos la presencia de una persona que estuvo ahí, que es en esa área, no. Entonces, yo me dije, ok, bueno, ya, esto ya lo saben, los que vieron parasitología, esto va al examen. Entonces, pero nosotros estamos condenados a repetir los infortunios si no recordamos las historias. Y en este caso es una buena historia en lo que nosotros pudimos como país erradicar la parte de la oncocercosis. En este caso, este es como el primer, así eran los papers hace 44 años aproximadamente. Y lo que comentaba el doctor, en la comunidad de los Chachis, en donde eventualmente hubo el primer foco de infección principal de oncocercosis. Este es el paper que sacaba. Yo no podía tener fotografías porque obviamente yo estaba a como 15 óvulos de ser fecundado, o sea, no nacía ni siquiera. Entonces vemos cómo van las comunidades, cómo es el mapa, etcétera, etcétera. Pero lo que sí llama la atención, y es porque el parásito, en este caso Oncocerca, fue tan noble, es que miren lo sencillo que fue eliminarlo. Es tan sencillo que a veces uno diría, ¿sabes qué? No te lo creo. O sea, primer reporte en el 80, de ahí ivermectina, primera ración. Lo que comentaba el doctor Gómez en su presentación, tuviste educación, estuviste pendiente de las poblaciones, controlaste nutricionalmente, controlaste a la persona, lo escuchaste, viviste, compartiste, fuiste a buscar dónde estaba la mosca, fuiste a buscar, instalaste toldo, fumigaste, rezaste, tomaste aguardiente, comiste rata, tuviste que hacer todo lo necesario para que después, en el 90, hubo la segunda dosis de ivermectina. Entonces, bien, estuvimos y libramos la onco, pero ¿cómo estamos actualmente? O sea, ustedes ya, fue bonito, muy bonito, fuimos nosotros capaces de hacerlo. Pero también tenemos que preocuparnos qué es lo que va a pasar en un futuro. Y ustedes están listos, ustedes saben a lo que se metieron. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las cuestiones que puedes ver, las materias que uno dicta, obviamente, celular, uy, molecular, recontra, uy, inmunología, de por Dios, microbiología, ya, Diosito, llévame. Porque muchos de ustedes pueden decir, ¿para qué me va a servir esto? Y encima este man, que no sé qué, no sé cuánto, que por Dios, no sé cuánto. Mira, el hecho de que no te guste lo que sea no significa que no es importante. Y ya COVID nos dejó súper en claro que la biología molecular es algo que está pendiente. Entonces,
si nosotros tomamos ejemplos, lo que comentaba el doctor, se ha hecho pruebas, obviamente en África, en donde, por ejemplo, vemos en esos dos títulos o temas pendientes, pero no, Onchocerca bulbulus también está relacionado mucho a epilepsia. Ahora, la biología molecular te puede ayudar en este caso, voy a tomar el ejemplo de bulbulus, para poder ver cómo tú puedes estudiar molecularmente el bicho, y en ese artículo, que ese es solo el título, poder determinar cuáles son los nuevos terapias que puedes tener contra esa, o nuevos fármacos para poder activar, porque si bien la ivermectina funciona, pues no hay que abusar, porque puede que puedan. Hasta luego, doctor, muchas gracias. ¿Me hago entender? ¿Listo? Bacán. Pero solo se va el doctor, usted no tiene por qué irse, está entretenido. Entonces, ahora, ustedes, ¿qué es lo que van a tener en cuenta y a... Atención. Entonces, vean lo siguiente. En este estudio, el documental del doctor, ¿se acuerdan que se metía en canoas a Borbón y andaba no sé qué, no sé cuánto? ¿Ya? Lo que hablaba es el hecho de que tener macho y hembra, dimorfismo sexual, recombinación, etcétera, etcétera, significa que tú puedes traquear o saber el movimiento migratorio. Ahora saben, existen en los paneles de ustedes, ¿quieres saber tu genealogía? O sea, ¿quieres saber genéticamente cuán cholo eres? Bueno, sácate la sangre y vas a poder saber. Entonces, si puedes aplicar eso para los humanos, también puedes aplicarlo para las enfermedades. Lo hicimos también en Chagas, por ejemplo, podemos realizar un tracking de cómo se mueven los triatominos desde el norte de Ecuador hasta el norte de Perú. Y en este caso, ¿qué hicieron? En donde hay Onchocerca en África. Entonces, lo que hicieron en este caso es, en las regiones de Mali, Costa de Marfil y Ghana, donde vemos esos 3 puntos, tomaron muestras de Onchocerca, aproximadamente 200 parásitos adultos, y secuenciaron la región de la mitocondria. Entonces, la mitocondria de estos bichos, y además dentro de Ghana, en 3 regiones, en Black Volta, Pru y Taka, tomaron bichos. ¿Cuántos? Como ustedes ven aquí, aproximadamente 189 bichos de esas zonas. Entonces, lo que hicieron de esos adultos es, lo que tanto odiaron, es extracción de ácidos nucleicos, amplificación por PCR, por tracking dirigidos para sacar una mitocondria y secuenciación masiva. En ese caso, lo que hicieron es esto. Las mitocondrias se fueron amplificadas y posteriormente se dijo o se estudió la estructura genética dentro de cada uno de los países y dentro de Ghana. Porque querían comparar sencillamente lo siguiente: ¿cuáles son las mutaciones que tienes en cada una de esas mitocondrias? Y poder determinar si es que se mueve de Ghana a Mali, Costa de Marfil, o si esto se originó en Costa de Marfil. O sea, saber cómo es ese movimiento del parásito dentro de esos 3 países. Y este es un gráfico que siempre asusta, y técnicamente lo que están haciendo es comparar las mutaciones de estos mitocondrias entre esos sitios, y si el valor es más cercano a 0, indicaría que son similares. Entonces, si tú ves en la tabla, en la esquina inferior izquierda, ves que es 0,0000, que indica que los parásitos encontrados en Costa de Marfil y Mali, molecularmente, genéticamente, son los mismos. Pero son 2 países diferentes. Entonces, una de las explicaciones es que existe un flujo de migración constante entre estos 2 países. Punto. En cambio, bueno, lo podemos ver de manera más gráfica y más bonita acá. Puros puntos, cada círculo es un bicho, círculos más grandes son 10 bichos. En este caso, tú ves que el color que predomina es de Ghana, ¿sí o no? Entonces, si bien tú ves que esto está partido, si ven que hay como 2 círculos grandes y un círculo pequeñito que está separado por esto. Entonces, si bien todos tienen un solo color, todos son de Ghana, ¿te acuerdas que Costa de Marfil y Mali son similares? Entonces, los bichos de Costa de Marfil y Ghana están incluidos en este gran clavo, pero en Ghana son diferentes y todos tienen de color Ghana. Entonces, probablemente todos son provenientes de Ghana. Y si tú tomas las muestras dentro de los 3 sitios, regresemos un poquito para estar constantes en este aspecto, vean, dice Black Volta, Pru y Dhaka. Si tomamos los bichos encontrados entre estos 3 sitios, vemos que no hay una homogeneidad de colores.
Tú ves que hay color verde, color azul, color púrpura y que está todo entreverado. Entonces también indicaría que entre ellos hay una diferencia. Probablemente. Entonces, uno de los últimos análisis que hicieron es este análisis de estructura. Me encanta el gráfico C. El C, lo que tú estás viendo son dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. El eje horizontal tú ves que son columnas separadas. Son 189 columnas, o sea, son 189 bichos. En donde nosotros hicimos, el software lo que hace es un análisis de estructura poblacional. ¿Qué significa? Que va a agarrar nucleótido por nucleótido y decir, bueno, si esta adenina la reemplazo con una timina, ¿cuán cercana va a ser con la muestra 2, con la muestra 3, con la muestra 190, etcétera, etcétera? Entonces, imagínense la iteración de datos que va a hacer el pobre computador chille como cuy. Pero en la final dice, mira, tú ingresaste, todos son provenientes de Ghana. Sin importar que tú me digas dónde son, casi todos son de Ghana. Y si tú agarras a los pacientes que están dentro de la ribera de Ghana, si ven que la coloración no está separada. O sea, si veamos en Black Volta, tienen los colores púrpuras, la otra mitad es verde y una manchita de azul. También indica una especie de heterogeneidad. O sea, dentro de Ghana están viajando más cerca. Es como ir de aquí a San Marino o de aquí a, qué sé yo, a Samán o a Shaoxi, donde quieran ir, ¿vale? Entonces, ustedes ven aquí lo que está resaltado, que la importancia de estos tipos de estudios es tratar de identificar el origen epidemiológico o hacer este seguimiento de cómo estaría un evento posiblemente pandémico, para que no nos pase lo que nos pasó con SARS-CoV-2. ¿Qué nos pasó con SARS-CoV-2? Llegó y como que, para empezar, quiero una presidenta. O sea, la gente no estaba al tanto de lo que podríamos tener nosotros como importancia o relevancia. Como estamos aprendiendo, aparece la iniciativa One Health. La iniciativa One Health lo que te está diciendo, primero, ustedes no se crean el centro del universo. O sea, tu ego lo mandas a un lado. ¿Por qué? Porque tu salud o tu bienestar va a estar relacionado con ¿qué? Con lo que comes, con lo que bebes, con lo que fumas, con la música que escuchas. ¿Ya? Si vives en una granja, si vives en una ciudad, no es lo mismo que te pique un mosquito en Guayaquil o que en Zamora Chinchipe al fondo de la izquierda. ¿Me hago entender? Si tú tienes fiebre, ahorita debe ser la típica, o es COVID, pero ¿qué es? Omicron o Delta, o sea, ¿me hago entender? O sabes que ahorita estamos en la fiesta de la influenza, en la fiesta del virus sincitial respiratorio, pero si tú tienes fiebre en Zamora Chinchipe, ya la cuestión cambia. ¿Me hago entender? Entonces, una de las iniciativas que se está teniendo a nivel regional y que Colombia lo lleva súper bien es colocar las famosas clínicas de fiebre. ¿Qué significa? En la región más recóndita del país, pues, Xuxufindi o esos nombres que son, ahí tienes una clínica chiquita, humilde, bonita, con secuenciadores. ¿Qué significa? Que si llega un paciente con un síndrome febril en el cual tú le haces un diagnóstico basado en PCR o algo en biología molecular que sale negativo, le dices que, váyase. No, este tiene algo, y si yo lo puedo derivar a Quito o a una de las grandes ciudades, estoy poniendo en riesgo al resto de la comunidad. Entonces tengo que llegar a un diagnóstico efectivo en ese momento para saber qué bicho es. Y les pregunto, ¿ha funcionado o no les ha funcionado? Obvio. Pusieron en este nuevo estudio, hace 2 años, encontraron el virus Oropuche, ¿ya? En una comunidad súper recóndita de Colombia, en este caso en Leticia. Leticia queda al fondo, a la derecha de Colombia, colindando con Brasil, en donde en ese caso llegaban pacientes con síndromes febriles y le hacían las pruebas múltiples de PCR, dengue, zika, chikungunya, mal de ojo, lo que tú quieras, y todas daban negativo, negativo, negativo. Entonces lo que hicieron es, gracias a la secuenciación masiva, biología molecular, es que obviamente realizaron las amplificaciones. Vemos en C, margen, eje horizontal, son las regiones RDPRP, GN, SM, S, lo que tú digas, lo que está ahí de estos colores. Tú estás dando de cuenta, bueno, primers, y lo que ven en el eje vertical es la profundidad de la secuenciación, o sea, la cantidad de lecturas que tuvieron en estas muestras. Y lo que pudieron ver también en microscopía electrónica de las muestras que están recibiendo en diferentes puntos de Medellín, Cúcuta, Villavicencio, Cali, Leticia, etcétera, etcétera. ¿Y qué descubrieron en este árbol filogenético de breves rasgos? Es que
era un virus oropuche, y sabe lo que da como hasta cierto punto más rabia, no rabia, sino como envidia de la buena o de la mala, pero envidia de la final, es que las muestras de oropuche, de virus oropuche que encontraron en Leticia y en esas zonas, están siendo comparadas con muestras de virus oropuche de esmeraldas. Entonces, si se está haciendo este tipo de diagnóstico, o sea, no estoy diciendo que seamos nacionalistas, pero si otras personas lo pueden hacer, ¿por qué ustedes no? Uno, ya se acaba, te lo juro que ya se acaba, no se vayan, son pan. No, yo hablé con ese profesor, no les van a poner falta, ya más vergüenza otra cosa que hace. Entonces, ¿viste? Vaya, no, yo lo bendiga. Entonces, nosotros tenemos que aprender de nuestros errores, y eso es lo que yo quería comentarles a breves rasgos. Si lo pudimos hacer con parásitos, ya Esteban me dijo, ponte histórico, melancólico, emocional, emotivo, lo que quiera, y dije, bueno, sí, bueno, aquí ya no me pueden sacar con nada, entonces aquí yo, bueno, en fin. Entonces, una de las cuestiones que quiero contarles a ustedes, y me es muy grato porque veo a muchísimas personas con las cuales trabajamos y colaboramos mucho con SARS-CoV-2, es que todos sabemos que igual nos dio duro, o sea, más duro que la pérdida de Barcelona ayer, pero no quiero decir que haya esperado, pero nos dio duro, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero resaltar lo que nosotros hicimos como universidad y como investigadores cuando las papas quemaban, literalmente. Entonces, lo primero que tuvimos cuando llegó el SARS-CoV-2, nosotros estábamos pendientes de que algo iba a pasar, y las autoridades, en este caso Juan el decano que ya no trabaja aquí, el doctor José Pedro Barra, nos dice: Juan Carlos Derry, necesito ustedes que realicemos el diagnóstico, no sé. Bueno, habló con el señor canciller dijo lo que sea. Lo importante, si ven la fecha, en marzo, nosotros ya teníamos armado no solamente un laboratorio, sino que ya estábamos propuestos a dar servicio de diagnóstico primeramente a nuestros posgradistas. Me acuerdo que con Edith corríamos, o sea, que hay que hacer esto. Después llegó también Gabriel y estábamos todos corriendo como locos porque teníamos que responder ¿a qué? A una necesidad. Algo estaba pasando y nosotros como universidad, nosotros como científicos teníamos la obligación de poder hacerlo. Y ahí lo que decía el doctor Eduardo Gómez al principio: lo primero que necesito es voluntad. Y ahí refiero a las clases de mi padre. Lo más fácil de conseguir es plata de mi papá. Cómprame la Lamborghini. No, mijo, tampoco así. Porque a la final llegó el doctor Fernando Espinosa, el director del Centro de Investigaciones. Estábamos el viernes descansando luego de una larga faena de diagnóstico, y dice: doctores, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué quiere? El Fideicomiso Sumar Juntos está dando una convocatoria de emergencia para proyectos relacionados a SARS-CoV-2. Listo, doctor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para cuándo lo necesita, doctor? El lunes. Era viernes, en la noche. Ya, ok, yo, de una. Nunca diga no, de una. La más importante pregunta es: ¿cuánto es el monto? La respuesta fue: lo que papel aguanta. Yo soy muy bueno para gastar, doctor. Muy bueno. Y ahí vemos el informe del Fideicomiso Sumar Juntos. Adjudicamos un proyecto relacionado a SARS-CoV-2 para poder hacer diagnóstico, 10.000 pruebas de diagnóstico gratuitas o subsidiadas también, más lo que era la vigilancia epidemiológica, lo que preguntaron al final. Entonces, fue $1 millón, elegantemente. Entonces los resultados se empezaron a ver. Los posgradistas llegaron en un momento y vimos un caso. Empezamos a sacar casos interesantes. Un paciente que se reinfectó meses después y que la variante era diferente, y que obviamente encontramos en diferentes muestras del fluido entre semen, orina y heces, encontramos la partícula viral, etcétera, etcétera. Una parte muy interesante, el bus que ven ahí abajo, el camioncito, fue cuando a Quito se fue como el Emelec a la B. Entonces nosotros vimos la necesidad de ayudar a Quito, y lo que hablamos con las autoridades es enviar ese bucecito, ese camioncito, para ir a ¿qué? A tomar muestras, a hacer pruebas de diagnóstico. Llegamos, las mandaban por avión y nosotros teníamos que recibirlas y dar el resultado en 24 horas. Y encima darle clases a ustedes que se ponían a jugar PlayStation y no prestaban atención. Digo, disculpen mi francés. Después venía la parte de vigilancia genómica, y también lo comentaba el doctor Eduardo Gómez. Tú
tienes que tener la obligación de formar redes de colaboración porque solo no puedes, ¿ya? Si las bacterias, por ejemplo, nos enseñaron a que tenemos que colaborar para ser exitosos, como investigadores tenemos que colaborar también. Y aquí tenemos uno de los varios colaboradores que tenemos, es el doctor Paul Cárdenas de San Francisco de Quito, en donde tenemos dos publicaciones claves, una en Nature y en una que ya no puedo leer porque ya necesito lentes, en los cuales se muestra primero las ganas de hacer las cosas bien, y la otra ayudar a la sociedad. Y también, bueno, si mi rédito es publicar porque soy científico, investigador, pues lo hago. También tenemos la bendición, o tuvimos la bendición de trabajar con investigadores de aquí y publicar con investigadores de aquí conocidos, como el doctor Iván Cherres, como el doctor Oscar del Bruto. Entonces, imagínense el siguiente cuadro: trabajando 18, 19 horas, dando, ojo, no me estoy quejando, sino que cuando tú te enfocas a hacer algo por el bien de la sociedad, la carga horaria pasa al segundo lado. Y después vienen las recompensas. Y una de las grandes recompensas, ustedes ven ahí, no sé si conocen a la doctora Andrade, ella recibió el premio por lo que es el reconocimiento de la red de Ecuador Pacto Global como proyecto emblemático de investigación. Entonces, e incluso nosotros nos damos cuenta, si ven ese que dice distribución 21 de Omicron, si se ve la fecha, ese es junio del 2022, cuando Omicron desplazó finalmente a Delta y fue un caos, todos nos infectamos nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces, he mandado una tonelada de información, así que la próxima vez que ustedes se despierten aburridos, ay no, sabes que tengo clase a las 7:30, no quiero ir, quiero tal cosa, no lo quiero hacer, sientas que ya has dado todo, ¿ya? Quiero que memoricen esta foto. Estábamos secuenciando y ahí teníamos 8 meses de embarazo. Entonces, lo más importante siempre va a ser responder a tus obligaciones, ¿ya? Si tú tienes una mejor razón para no levantarte un día y trabajar, recuerda esta foto. ¿Está claro? Y recuerden también lo siguiente: tú nunca vas a hacer las cosas con única más finalidad que el beneficio. Pero, y ahí sí me saco el ego, cuando veas ese US Clinic, esa no sé, placa, al momento de ingresar al US Clinic, ustedes van a ver en la esquina superior más arriba el nombre de la doctora Debbie Andrade, Juan Carlos Fernández, siendo agradecidos por parte del doctor Carlos Ernesto Ortega Maldonado, que ha sido de la universidad. Faltan nombres, obvio, nosotros que hemos estado aquí, obviamente tenemos nuestro queridísimo Gabriel, que con nosotros también estuvimos sufriéndola, ¿ya? Esta querida Edith también, y muchísima gente más, que si le pongo hablar uno por uno nos vamos a ir. Nancy, me acuerdo, todos estamos aquí, lo luchamos juntos, pero a la final, esto que estoy contando ya para la parte romántica, ya me está viendo feo, es que, ¿por qué lo hice? ¿O quién me inculcó esto? Pues esta belleza, pues. Telmo, pues mi papá, pues. ¿Ya? Él fue el partícipe, ese es el libro de él, dedicado a medicina tropical toda su vida, ¿ya? Es más, porque yo le dije, papá, en algún momento, a ti solamente te falta un apocalipsis zombie. ¿Por qué? Porque mi papá fue director del Instituto de Higiene cuando cayó la chanchuna, le decía yo de cariño, la influencia porcina, ¿ya? O sea, contra un virus. Luego, también estuvo como director del Hospital de Infectología cuando el cólera cayó varias veces. Y también lo combatió, las 2 veces que el cólera hizo fiesta aquí. Entonces imagínate, la H1N1 no llegó a COVID por obvias razones, estuvo de espectador celestial, ¿ya? Pero, y esta foto es súper bonita porque lo que tú estás viendo ahí, porque cuando yo era chico, ya me sabe la frase de viejo, que voy a darle todo. Cuando yo era chico y este man me llevaba al Instituto de Higiene porque él trabajó todos sus años pasó ahí, incluso ahí conoció a mi mamá y le hizo la maldad.
Entonces cuando me llevaba de chico, yo le decía, papá, y yo entraba al centro, al auditorio y veía todas las fotos y decía, ¿cuándo veré tu foto? Y decía, pronto, mijo. En pocas palabras, no preguntes, pero pronto, mijo. Y entonces cuando combatió la chanchuna, pusieron ahí su cuadro y ahora cada vez que entro al Instituto de Higiene lo veo y siempre veo, y si voy con mi mamá, vaya a llorar. Entonces, y obviamente, yo no voy a explicar mucho de Oncocercosis porque, insisto, el doctor Gómez lo hizo. Entonces, bueno, ese es su libro, y lo que decía, esas fotos, esos módulos que tú estás viendo, los gráficos no, porque más no sabía dibujar, pero todas esas fotos fueron tomadas por él. Hay un registro de más de 3.000 fotos de toda su vida, que yo no iba a ir porque primero no quiero tocar su trabajo, me da no sé qué, no quiero inoportunar, pero a la final sí me quedo con esas 3 frases que justamente alguna de estas la dijo el doctor Gómez, que está dirigida para ustedes, que algunos ya no me están parando bola, pero es normal, pero después se acordarán de mi idea. Primero, si vas a hacer algo, tienes que ser el mejor, punto. Lo que dijo el doctor Gómez, a la excelencia. Si no vas a ser excelente, eres mediocre, y si eres mediocre, recuerda que detrás de ti hay 10 médicos más que están haciendo excelentes. Lo mismo, como todos aquí ya hablamos inglés, nos va a ir bien, y si tú no caes en ese cajón de que no hablas inglés, ok, ponte las pilas. Otro, y esta es una frase que tuve con el doctor Carlos Ortega, el canciller, cuando venía la avalancha de cosas de COVID, y se tomó la decisión de hacer lo que es ahora la OESPIR, y dije, doctor, ¿cómo podemos hacer esto? Y me dice, que un obstáculo te sirva como un peldaño para subir el éxito. Entonces, punto. O sea, no hay excusas. Y si piensas que hay excusas, recuerda la foto de la doctora Andrade embarazada 8 meses secuenciando, cuando estaba Delta asomando acá en Omicron. Y lo más importante, y que cuesta aprender, y ahí me costó 90 centímetros de intestino, es que no hay nada más importante que la familia. O sea, si tú piensas que vas a ser trabajólico o lo que sea, perfecto, hazlo. Pero recuerda que la única persona que se va a acordar de que te quedaste y te olvidaste de ellos van a ser tu familia y tu esposa, y además no vas a heredar la empresa. Un aplauso allí. Y esa es la Universidad Mohamed VI.